Muchísimas gracias, hermanos, por esas dos alabanzas llenas de gozo, llenas de gratitud. Recuerden que estamos cerca del Día de Acción de Gracias y todos nosotros deberíamos agradecer al Señor, inclusive por aquellas pequeñas cosas que a veces no nos parecen importantes. Es importante que nos reunamos día domingo en la mañana para seguir nuestro camino, el camino que hemos venido a pie juntillas con nuestro Señor, camino por Galilea, camino ahora hacia Jerusalén. La cruz está cerca y hemos llegado al capítulo 12. El Señor Jesucristo está finalmente en Jerusalén. Y en Jerusalén, fácilmente, en términos de un par de días, la cruz será una realidad para Él. Pero antes de la cruz, Jesús nos quiere enseñar algunas cosas. Y en este capítulo 12 lo que encontramos es que prácticamente todo el mundo está contra el Señor Jesús. Prácticamente todos están en contra del Señor Jesús. Y no solo los malos, diríamos nosotros. En realidad, los que están con el Señor Jesús son los que frecuentemente se consideran buenos. Son los buenos. Son los conocedores de la Biblia. Son aquellas personas que saben del texto bíblico. Es Israel, en realidad, el que está en contra del Señor Jesús. Aquí parece muchas veces, si usted ha leído este capítulo 12, da la impresión de que se trata de todos contra uno y uno contra todos. El Señor Jesús contestándole a todo tipo de pregunta, oposición. Aquí aparecen los fariseos, como es frecuente. Aquí aparecen los herodianos, por ejemplo, que era un grupo de apoyo conservador a Herodes, un grupo que se había asociado para defender a Herodes en su puesto de rey. Ahí aparecen los herodianos y por supuesto también están en contra del Señor Jesús. Aparecen los saduceos, que también es un grupo, es una denominación dentro de los judíos que no creían ciertas cosas, y de ello vamos a hablar el próximo domingo si el Señor nos da tiempo. Pero ahí están en contra del Señor Jesús. Están en contra del Señor Jesús los escribas. Están en contra del Señor Jesús los fariseos, los doctores de la ley. Están en contra del Señor Jesús los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, diríamos nosotros, ¿no? Los ancianos de Jerusalén. Los ancianos de el pueblo que se consideraba de Dios. Una de las razones por las que a mí me parece la Escritura nos ha dejado este capítulo 12 es para que aprendamos negativamente de Israel. Aprendamos a no hacer lo que Israel hace en relación con el Señor Jesús. En el capítulo 12, y me gustaría que hoy leyéramos y estudiáramos del versículo 1 al versículo 17, que es en realidad, se trata de dos eventos en los que el Señor Jesús se mira confrontado, y en estos dos eventos vamos a mirar precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos en oposición a lo que Israel hacía. Note en primer lugar la primera sección de este capítulo, de este pasaje largo, capítulo 12 de Marcos. Voy a leerles. El Señor Jesús está enseñando. Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó con una valla, construyó un lagar y levantó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. En el tiempo oportuno envió a un criado para percibir de los labradores la parte correspondiente del fruto de la viña. Pero ellos le echaron mano al criado, lo golpearon y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. Volvió a enviarles otro criado y ellos lo hirieron en la cabeza y lo llenaron de injurias. Luego mandó a otro y a este lo asesinaron. Y lo mismo hicieron con otros muchos. A unos los hirieron, a otros los mataron. Cuando al amo ya únicamente le quedaba su hijo querido, amado, lo envió por último a los viñadores pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra.
y echándole la mano, lo asesinaron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el dueño de la viña? Esa es la pregunta del Señor Jesús para con los que lo oyeron a esta historia, ¿no? Y él mismo la contesta: hará perecer a esos labradores y dará la viña a otros. ¿No han leído ustedes este pasaje de las Escrituras, el Salmo 118? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor y nos resulta verdaderamente maravilloso. Sus adversarios comprendieron que Jesús les había referido a ellos esta parábola. Por eso trataban de apresarlo, aunque finalmente desistieron y se marcharon. La primera historia del Señor Jesús ya en Jerusalén te tira este tipo de historias, ¿no? El Señor Jesucristo, si hay algo que nos llama la atención, es que le encanta contar historias. En ese sentido es muy cercano a nosotros, porque en Latinoamérica la mayoría de nosotros hemos crecido con historias, con cuentos, dirían algunos, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan los cuentos que les contaban sus papás, sus abuelos, en El Salvador, en México, en Guatemala, en Costa Rica, pero la verdad es que esos cuentos de alguna manera van haciendo mella en nosotros, nos van haciendo mirar la vida de cierta forma. Uno de los cuentos, que no era fantasía, que el pueblo de Israel por tiempos antiguos había oído de padres y de abuelos, era cómo Dios, el buen Dios, había colocado a Israel y la había comparado al pueblo de Israel con una gran viña. Una gran viña, un viñedo al que él había cuidado, había abonado, había protegido, lo había podado, lo había tratado de la mejor forma, esperando que ese viñedo, al cortar las uvas, diera buen vino y el dueño de la viña se pudiera gozar, porque después de haber trabajado tanto con ellos, ahora esta viña estaba dando el producto que el dueño quería. Dios es el dueño, Israel es la viña, Dios ha cuidado de ellos, Dios los ha mantenido bien. Ahora a ustedes les toca darme lo que sería normal que produjeran, lo que yo quiero que ustedes produzcan. Ese era el cuento que la gente de Israel en Jerusalén lo sabía. Interesantemente, el Señor Jesús se ocupa precisamente ese cuento central, esa narración central, en donde Israel es mirada como adelante hermanos, es mirada como una gran viña, y los líderes que la cuidan son los que arriendan la viña. Aquí está el Señor Jesús hablándonos del dueño de la viña, que es Dios, que ha mandado una y otra vez criados, dice aquí en mi versión, la versión que leí es la Biblia hispanoamericana. Dios ha mandado una y otra vez a Israel, sus criados, sus profetas, para que le pidan cuentas a Israel. Te he bendecido, te he dado esto, te he dado lo otro, te he cuidado, te he provisto, te he dado tantas cosas. Ahora bien, prodúceme lo que tú debes producir. Yo quiero una gente justa, quiero una gente santa, quiero una gente obediente, quiero una gente comprometida con los valores de la justicia, la bondad, el perdón y todas las verdades que la Escritura y Dios les había comunicado. Lo triste que el Señor Jesucristo nos narra en este cuento, y que era realidad, era que cada vez que el dueño de la viña, cada vez que el dueño de Israel mandó a sus criados, a sus profetas, a sus líderes, para que les dijeran qué les pasa, por qué no están funcionando como pueblo de Dios, en lugar de arrepentirse, en lugar de volverse a Dios, en lugar de decir, sí, tienes razón, Dios me ha dado mucho, Dios me ha dado bastante, yo debo esforzarme por crecer en obediencia, en lugar de hacer eso, el pueblo de Israel una, otra vez y otra vez había maltratado a los profetas. A algunos los golpearon. Eso no es exageración.
a algunos los injuriaron, hablaron malísimo de él. Por ejemplo, yo les puedo dar muchos ejemplos. Jeremías, por ejemplo, maltratado, diríamos en El Salvador, pescoceado, por todos lados le dieron, vapuleado, y además hablaron mal de él. Le dicen traidor simplemente porque él, siendo un judío, les dice a los israelitas: ustedes están mal y por eso Dios los va a castigar. Realmente, cuando uno piensa en todos los profetas que Dios le mandó a Israel para decirle: mira, yo te tengo bien, te he cuidado, cientos de años cuidándote, tratándote bien, produciendo para ti algo bueno, te entregué esta tierra, te hice este favor. Y ellos, en realidad, cuando uno hace cuenta, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías, y estos son los escritores únicamente. A todos esos Israel los ignoró, los despreció, no les importó, algunos los mataron, tal como se describe aquí, la historia que el Señor Jesús acaba de decir. No me importa. Dios me ha dado y estoy bien, y agarremos lo que Él nos ha dado, pero yo no quiero darle nada a Él. Esto es mío y mío solo, ¿no? Isaías, por ejemplo, el gran profeta de la salvación del Antiguo Testamento, la tradición judía dice que lo mataron aserrándolo. Uno de los reyes de Israel, Manasés, uno de los peores, horribles, ¿no? Idólatra, fornicario, adulterador, de todo tenía este fulano, y era el rey de Israel, el líder de Israel. Y cuando Isaías viene a confrontarlo, decir: no, eso no se puede ser así, lo que hacen es aserrarlo, matarlo. Y en la historia que el Señor Jesús nos cuenta aquí, nos repasa esa historia, ¿no? Nos dice: fíjese lo que le pasó a Israel. Bueno, Dios dijo: finalmente les voy a mandar a mi hijo. A él sí lo van a respetar, porque es mi hijo. Él es el dueño de esto. Por él es que yo he hecho estas cosas. Para él es la herencia. Para él es que deben obedecerlo. Y el Señor Jesús está anticipando. La muerte de él está apenas a unos días. Dice, pero ¿qué hicieron? Dijeron: este es el heredero, agarrémoslo, matémoslo, saquémoslo de la ciudad. Algo interesante, porque el Señor Jesús, precisamente en una señal de desprecio, lo van a sacar de la ciudad y lo van a matar afuera de Jerusalén. Yo quiero quedarme con la heredad. Está bien, bendíceme. Está bien, prospérame. Está bien, manténme la salud. Está bien, provéeme. Está bien, dame una vida llena de lujos y de grandes beneficios, pero no te atrevas a pedirme fruto. No te atrevas a pedirme que yo te obedezca, porque cuando eso sucede me pongo bravo, me sale espuma por la boca, de rabioso, porque esto es mío y tú no te metes conmigo. Y si te metes conmigo, te mato. Esta fue la historia de Israel. Y yo creo que cuando lo aplicamos a nosotros debemos entender eso precisamente. Dios es bueno, hermanos. Año tras año nos da. Y nos da más de lo que merecemos. Nos protege, nos provee salud, por tantas cosas. Uno hace una lista y qué barbaridad. Y uno dice: no, pues sí, que somos bendecidos. Somos bendecidos, somos hijos de Dios. Y Dios nos quiere, y Dios nos hace esto. Pero la historia que el Señor Jesucristo viene a contarnos es que cuando en nosotros pasa esa idea de: no, el Señor me tiene que bendecir a mí y yo puedo seguir siendo el que soy. Yo puedo seguir siendo una persona que no se diferencia para nada de aquellos que no conocen a Dios. Cuando eso sucede, y aún el llamamiento que el Señor Jesucristo nos hace lo despreciamos, dice el Señor, el dulce Señor Jesús: ¿qué hará? ¿Qué hará el dueño de la viña, al fin de cuentas? Fíjese que ahí está. ¿Qué hará? Y el Señor Jesucristo contesta:
llegará, es decir, vendrá, hará perecer a estos labradores y dará la viña a otros. Esto fue lo que le pasó a Israel. El Señor Jesucristo está viviendo más o menos alrededor del 33 después del Señor Jesucristo. Ustedes saben cómo se cuenta esa cuestión del calendario. Pero si supieran también un poquito de historia, se dan cuenta que el Señor aguantó a Israel después de que rechazó al Señor Jesucristo, más o menos unos 30 años más. En el año 70, Roma llega a Jerusalén y hace pedazos Jerusalén, destruye Jerusalén, recordándonos el lamento del Señor Jesucristo frente a Jerusalén, el lloro del Señor Jesucristo. Si tan solo me hubieras oído, si tan solo me hubieras obedecido, si tan solo hubieras querido oírme a que cambiaras de vida, si tan solo me hubieras oído, yo no quiero que te pase esto, pero por más oportunidades que te di, con mis criados, con mi hijo, tiempo, no me hiciste caso. El dueño de la viña vendrá, hará perecer a los labradores y entregará la viña a otros. Esos otros, por supuesto, en la teología bíblica no es sino la iglesia del Señor. La iglesia del Señor que ha entrado después de la venida del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, ha entrado para representar y hacer lo que Israel en el Antiguo Testamento hacía. Pero usted y yo debemos tener en cuenta esto. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 que nosotros no debemos pretender ser mejores que Israel. No debemos jactarnos por lo que Israel dice. Esto es israelita. Yo no sé si ustedes recuerdan eso, pero yo recuerdo de niño que generalmente cuando aparecía el nombre judío, aparecía en una forma despreciativa. No escupas que sos judío. ¿Verdad? Y la manera de hablar muchas veces es una forma de jactarse en contra de tener la impresión de que porque ya Dios nos dio a Jesús y su Espíritu y somos la iglesia del Señor, a nosotros no nos va a pasar lo que a Israel le pasa. Lea Romanos capítulo 11, no hagan eso, porque si el Señor lo hizo con Israel, lo puede hacer con ustedes también. Así dice el apóstol Pablo. Nuestra obligación es evitar caer en el error de Israel. Israel se convenció de que lo que le importaba a ella era la heredad, la plata, la tierra, el bienestar, que Dios nos da tanto, pero yo no te quiero dar ningún tipo de producto. Yo no quiero ser obediente, yo no quiero ser justo, yo no quiero crecer en santidad. No, eso no me importa. Pablo dice, si a Israel Dios le cortó. Permítame, le voy a leer aquí rápidamente para que vea lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a Romanos, si usted quiere ir conmigo, voy a Romanos, capítulo 11. Dice capítulo 11 de Romanos, en el versículo 18, leo en la Biblia Panamericana. Pero no vayas a creerte mejor que las ramas originales. Está hablando de la viña, está hablando del olivo, en este caso, Israel. No vayas a creerte mejor que las ramas originales. En cualquier caso, a la hora de presumir, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino ella la que te sostiene a ti. Bien dirás, pero las ramas fueron desgajadas para injertarme a mí. Otra vez esa forma, yo soy mejor. A mí me puso el Señor en lugar de Israel. Y dice, de acuerdo, le dice el apóstol Pablo aquí, pero fue su infidelidad la causa del desgajamiento, es decir, el que lo haya arrancado, fue porque fue infiel Israel, mientras que tú te mantienes en pie por la fe. Así que no presumas y ándate con cuidado, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Y termina este versículo 22. Ahí tienes a un Dios que es bueno y severo al mismo tiempo. Severo con los que cayeron, bueno en cambio contigo, con tal que tu vida responda
a esa bondad. Lo que la iglesia debe ser, y para mí, para usted y para todos aquellos que escuchan al Señor Jesús antes de su muerte, es: no imitemos a Israel en el querer siempre solo la bendición de Dios y no le damos el fruto que Él merece de nosotros. Hombres y mujeres comprometidas, santas, obedientes, gente que quiere agradar a Dios y no simplemente gente que dice: pues Dios es bueno y siempre me va a dar al fin de cuentas. Y mire, pues yo ya tengo 30, 40, 50 años y nada me ha pasado, así soy. No, Dios es sumamente paciente, pero que viene un día en el que Él te pasa las cuentas. No puedes decir que no. Le pasó a Israel, no creas que no te pueda pasar a ti. Claro, eso sofoca a cualquiera, ¿no? Y los líderes de Israel, que se creen la nación privilegiada. ¿Y quién es? Este campesino. ¿Recuerdan ustedes Israel? Jerusalén eran los citadinos. Y Jesús venía de Galilea, de un pueblecito. ¿Y este profeta quién se cree? Pues, ¿verdad? Es igual. Entonces, los adversarios de Jesús, se dice en el capítulo otra vez 12, donde estamos, versículo 12, comprendieron que Jesús les había referido a ellos esta parábola y por eso querían matarlo. Como que no se dan cuenta, ¿no? El Señor Jesús les está contando que esto es lo que están haciendo mal y ellos siguen. Y en ese versículo 10 y 11, Jesús se describe como la piedra que desecharon los constructores. Sí, el pueblo de Israel lo desechó y por eso Dios lo castigó. Y la piedra se ha convertido en el momento en el que la iglesia cristiana se inicia, se levanta y va a seguir funcionando. Ojalá que la iglesia aprenda de esto. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Bien, aquí está la primera cosa. Yo pienso, hermano, que al leer el capítulo 12 usted puede hacerlo de esa manera. El capítulo 12 comienza con un Jesús que le dice: denme los frutos que pido. ¿Cuáles son esos frutos, al fin de cuentas? Lo que sigue después, en el versículo 13 en adelante, es una lista de las cosas que Dios espera de nosotros y que no las encontró en Jerusalén. Permítame en esta oportunidad solamente centrarme en el siguiente. Los próximos domingos vamos a hablar de las otras cosas que menciona el capítulo. Pero en esta oportunidad déjeme mencionarle únicamente un pasaje que ha sido sumamente citado y famoso, pero frecuentemente no se entiende en su totalidad. Si yo voy a agradar al Señor Jesús porque Él es dueño de mi viña y Él me ha bendecido y Él quiere que yo le dé buenos frutos, ¿qué frutos son estos? En general sabemos justicia, obediencia, santidad, sí, pero concretamente en la vida, ¿cómo se miden esos frutos? Porque usted puede decir: no, yo soy obediente, yo soy justo, sí, yo soy santo, sí, estoy creciendo en eso, ¿verdad? Pero concretamente, y este pasaje otra vez no pasa por alto el hecho de darnos cosas concretas de cómo Dios, como el Señor Jesús, espera que su iglesia responda, sus hijos respondan. Si usted recordará, el Señor Jesucristo ha permitido que el Evangelio de Marcos se escriba para que aprendamos a seguirlo en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento, la iglesia recuerda al Señor Jesucristo diciéndonos: quiero frutos de ustedes, quiero frutos, mírenme. Yo funciono así en medio del sufrimiento. Ustedes deberían aprender a funcionar de la misma manera. Por eso este primer elemento que aparece en el versículo 13 hasta el versículo 17 me parece importantísimo. Los fariseos, versículo 13, y el partido de los herodianos enviaron a algunos de los suyos con el encargo de sorprender a Jesús en alguna palabra comprometedora. Vinieron pues y le preguntaron. Aquí está otro grupo, ¿no? Está el grupo de los fariseos y de los herodianos. Esto es interesante, hermano. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los que se llamaban los Hasidic, que eran las personas que se consideraban santas, religiosamente conservadoras, muy estrictas en las cuestiones de la ley, personas sumamente legalistas en muchas cosas, para decir algo. Y lo que es interesante es que aquí aparecen juntos con los herodianos.
Los herodianos era el grupo opuesto, diríamos, en cierta manera, a los fariseos. Eran los que habían hecho cierta alianza con Herodes. Era un grupo religioso, sí, pero era un grupo político que había hecho alianza con Herodes para sostener a Herodes en el poder. Era gente que apoyaba a Herodes, un hombre que no era judío, y los judíos no querían a nadie por rey que no fuera judío, y Herodes no era judío, y por eso muchos de los fariseos odiaban a Herodes. Y sin embargo, aquí está lo interesante, cuando vienen a atacar al Señor Jesús, vienen juntos. Los fariseos vienen juntos con los herodianos para atacar al Señor Jesús. Hay algo que la Escritura menciona sobre esto en otro contexto. Habla de Pilato y de Herodes, por ejemplo. Cuando mataron al Señor Jesús, Pilato y Herodes eran enemigos. Pero en lo que tiene que ver con matar al Señor Jesús, se hicieron amigos. Aquí están otra vez los herodianos y los fariseos. Pongámonos de acuerdo. No nos conviene a los dos. No les conviene a ustedes y no nos conviene a nosotros. Pongámonos de acuerdo. Sí, para eso somos buenos. Los seres humanos son buenos para eso, ¿no? A todo nivel. En El Salvador ahora, por ejemplo, si ustedes conocen un poquito de la política de nuestros países, por años, Arena ha sido el enemigo número uno del FMLN. La derecha contra la izquierda, peleándose, y por 12 años mataron entre los dos a 75,000 salvadoreños. Ahí está, horribles, todo el tiempo, enemigos de lo peor. Pero viene otro gobernante que con todas sus cosas negativas, seguramente pecaminosas, seguramente, pero ahora en la escena política, Arena y el FMLN están juntos y se aman y están de abracete porque no les gusta el fulano que está ahí y van a hacer todo lo posible uniéndose para destruirlo. Cualquiera que sea la semejanza, en este caso es pura coincidencia, ¿verdad? Los fariseos y los herodianos vienen para querer engañar al Señor Jesús. Y con lo que lo quieren engañar es esto. Maestro, miren, otra vez. Maestro, sabemos que tú eres sincero. Estoy en el versículo 14. Maestro, sabemos que tú eres sincero y que no te preocupa el que dirán, pues no juzgas a la gente por las apariencias. ¡Wow! ¡Qué tipo de expresión!, ¿verdad? Salameros, yoyos, hipócritas en realidad, sino que enseñan con toda verdad a vivir como Dios quiere. Ojalá que creyeran eso de verdad. Así pues, ¿estamos o no estamos obligados? Y aquí viene la pregunta. ¿Estamos o no estamos obligados a pagar el tributo al Imperio Romano? Debemos darle taxes, o como dicen aquí, taxas. ¿Pagarán las taxas? Debemos pagar las taxas al gobierno que está de turno. Los israelitas tenían una historia horrible de subyugación por Roma. Roma los había maltratado muchísimo. Les sacaba muchos impuestos. De hecho, los recolectores de impuestos eran famosos por haberse hecho ricos. Los recolectores de impuestos eran judíos que habían optado por ser hombres que trabajaban para Roma para colectar los impuestos y ser sumamente exigentes y muchas veces más allá de lo que el Imperio Romano les pedía. Pero aquí está esta sociedad cargada de impuestos, ¿no? Jesús viene de un pueblecito. Jesús es un hombre pobre. Jesús es un profeta que no tienen dónde poner su cabeza. Y luego ellos saben que cualquier cosa que este hombre diga en contra del gobierno o a favor de cualquiera de los dos lados, va a estar en problemas. Debo pagar los impuestos, Señor. Y obviamente la respuesta es los fariseos, ¿no? Viendo. Si este dice sí, ustedes saben que
El fariseo dice no. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros estamos bajo ocupación romana. Este no tiene nada de santo. Este es cualquier otro que apoya al gobierno. Si Jesús hubiera dicho sí. Pero ¿qué tal si dice no? No lo paguen. No lo paguen. Entonces los herodianos hubieran dicho, ajá, este es un agitador. Ajá, este es un revolucionario. Ajá, este quiere desestabilizarnos. Este hay que matarlo. ¿Para dónde me hago? Si somos sinceros, muchos de nosotros en El Salvador y en Latinoamérica hemos pasado por esas circunstancias en donde se nos dice o apoyas a la derecha o apoyas a la izquierda, pero no te puedes quedar en medio, porque ser en medio es cobarde, dicen algunos. No tienes que hablar en contra o tienes que hablar a favor, tienes que decirle sí a los herodianos o no a los fariseos, pero toma un lugar. Y es esto lo que el Señor Jesucristo está viendo, porque con toda la salamería de estos, que eres un hombre bueno, que vienes del Señor, que no eres mentiroso, que no eres hipócrita, que eres sincero, a ellos no les interesa eso. Ellos lo que quieren es atraparlo para matarlo. Así a veces se siente uno. Por eso la respuesta del Señor Jesús los va a dejar, como dice esta versión, estupefactos. Una palabra que si usted no la ocupa mucho, debería ocuparla más. Estupefactos, porque se parece a algo a eso estúpido, ¿verdad? Sí, pero es estupefacto. Me dejó de un, ¿cómo dicen ustedes? Me dejó de un... No hay forma de agarrar a este. No hay forma de agarrarlo. Pero ¿cuál es la respuesta que el Señor Jesús le da al problema de una gente que está tan concentrada en lo material, está tan concentrada en lo que es la plata, en lo que es la pasta, dicen los españoles, ¿no? La pasta, la plata, el pisto, ¿cómo dicen? ¿Qué más dicen la lana? Eso es lo que a ellos los impulsa a hacer el asunto. ¿Deben pagar el impuesto a Roma? Y hay algo aquí en el pasaje que usted debe fijarse bien. El Señor Jesús va a dar un ejemplo aquí, pero Él mismo no tiene la moneda. Pásenme una moneda. Pásenme una moneda. El Señor Jesús no maneja pisto. El Señor Jesús no maneja dinero. Y para un santo hombre de Dios, esto quizás en cierta manera era una manera de decir, a mí no me manejas con el dinero, no me manejas por el pisto, no me manejas por la plata. Interesante, porque les pide a ellos, los que le están tratando de poner a prueba, a ellos, denme una moneda. Les voy a enseñar. Y al pasarle la moneda, les dice, ¿por qué me ponen trampas? Tráigame un denario para que yo lo vea. Ellos se lo presentaron. Y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta efigie y esta inscripción? Ya casi no hay monedas en medio de nosotros, ¿se han fijado, hermanos? Ni siquiera aquí en los Estados y en El Salvador, peor, moneda. Billete sí, moneda. Antes sí había unas monedas, unas monedotas así con la cara de un fulano. Yo en El Salvador, monedas de 10 centavos, por ejemplo, de cuando eran colones, la cara de un fulano ahí, yo me acuerdo de la cara, pero yo nunca supe quién era ese. Un prócer, me decían quizás alguien. ¿Ustedes han visto las monedas de dólar? En El Salvador hay monedas de dólar. Yo no me acuerdo cuál es la cara que tienen las monedas de dólar. Por cierto, las monedas de dólar no valen aquí, ¿o sí? La reciben, pero así. Así como queriendo decir, llévala a Walmart a ver si se la reciben. Así va. ¿Cuál es la cara del que está ahí? En este caso, en el denario, estaba la efigie, la cara del César. Tiberio era el César, el emperador de aquel entonces, Tiberio. Y el Señor Jesús les dice, ¿de quién es la cara que está ahí? ¿De quién es la imagen que está ahí, literalmente? Es la imagen del emperador. Pues denle al emperador lo que es del emperador. Y denle a Dios lo que es de Dios.
algunos estudiosos nos sugieren que en esta manera de hablar del Señor Jesús, nos dice que si le vas a dar, y debería ser no demasiado complicado, aun cuando fuese injusto, aun cuando fuese abrumadoramente injusto, como en el caso de ellos, dénselo. Pero denle a Dios la otra imagen. Denle al César lo que es del César, la moneda, dénsela. Pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Algunos están súper preocupados, hermanos, porque la gente no da dinero en las iglesias. Yo creo que es un reflejo de falta de compromiso. Yo creo que es un reflejo de gente que no le importa cómo están las cosas del Señor. Pero si somos honestos, a Dios no le importa tu dinero. Él no es el emperador, el César, él no es Tiberios. Quédate con tu dinero, llévatelo, gástalo como quieras gastarlo. Al fin de cuentas, dirá el momentito, porque ese es solo mitad de la historia. Porque el Señor Jesús le dice a esta gente, mira lo que está ahí, es de Tiberios, dáselo a él. Dios no está interesado en que le des plata. A él le interesa otra cosa. A él le interesa dónde está su imagen. Y ustedes y yo sabemos que nosotros somos la imagen de Dios por la misma enseñanza del Señor Jesucristo. La imagen de Dios en el hombre, como marcada en una moneda viva, somos nosotros. No le demos nuestra vida a los problemas monetarios, financieros, gubernamentales, la política. No le entregues todo lo que eres tú a eso. Dale lo que tienes que dar. Te piden que mire, sinceramente, algunos no saben cuánto uno tiene que pagar de impuestos en este país. Algunos piensan que aquí los dólares se dan en los árboles, ¿no? Como que hay historia del fulano que se baja del aeropuerto del avión, ahí en el avión, y de repente encuentra un dólar tirado ahí, un billete. ¡Wow! Así comienza la vida aquí, ¿no? Empiezan a tirarte los billetes y no se dan cuenta cuánto impuesto hay que pagar en los Estados Unidos. Que como, honestamente, hermano, uno hace cuentas, mejor no las haga. Uno hace cuentas y uno dice, qué barbaridad, y para todo esto estoy trabajando, de la manera en que me estoy afanando. Entonces, algunos pueden pensar, luchar, pensar, dedicar toda mi vida, hacer toda mi vida sobre esto. El Señor Jesucristo tiene una manera tan diferente y escandalosa de ver el asunto que a algunos no les gusta para nada, porque le van a hacer, si quieren hacer toda su vida sobre cuánta plata tienen y cuánta plata le entregan al gobierno y cuánta plata van a hacer, llévense su plata. El Señor no le interesa su plata, llévenselo. El Señor puede hacer que la iglesia prospere sin ningún tipo de plata de ustedes, de pasta de ustedes, de diezmos de ustedes, de ofrenda de ustedes. A Dios lo que les interesa es que ustedes, como la imagen de Él que son, se entreguen por completo a Él. Por eso es que no peleamos porque si el diezmo es bíblico, si el diezmo no es bíblico. Al fin de cuentas, hermanos, el Nuevo Testamento me dice que yo tengo que entregarme completo a Él. Y si no le estoy haciendo así, si mi vida no está regida principalmente por lo que Dios quiere de mí y no por el dinero y no por las otras cuestiones de carácter material, no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y por eso la gente es que, ok, no lo pudimos agarrar. Si le digo que apoye al gobierno, me dicen los fariseos, falso santo, estás apoyando el dinero. Si digo, no se lo den, este es un revolucionario. Y Jesús no es ninguna de las dos cosas. Jesús no apoya el status quo, pero tampoco es un revolucionario político. Su exigencia va mucho más allá para todos aquellos que quieren oírlo otra vez.
que lo quieren oír de verdad. No quiero tu dinero, no quiero tu diezmo, quiero todo de ti. Cada uno dé como propuso en su corazón, de acuerdo a la manera en que haya prosperado. Así, esa es la ley de la entrega en el Nuevo Testamento. Y con esa respuesta, dice mi versión, versículo 17 al final, se quedaron estupefactos. Otra vez. Memorices esa palabrita, por favor, porque yo me quiero quedar estupefacto al darme cuenta que le debo al Señor. Al darme cuenta que no le he dado lo suficiente al Señor. Que me parezco mucho al pueblo de Israel, que quiero sus bendiciones, pero que cuando Él me dice, yo quiero más fidelidad, yo quiero más obediencia, yo quiero más entrega, yo quiero más santidad. Y que cuando alguien viene a hablar de plata, es, ay, ¿cuánto le voy a dar? Pues, ¿y cuánto? Y mi vida es alrededor de plata. Yo tengo que hacer plata, usted. Tengo que hacer plata, usted. La vida tiene que ver con hacer plata, usted. Tengo que entregar mi vida para hacer plata, usted. Y Dios dice, dale eso, dáselo. Pero yo quiero la imagen que está en ti, que soy yo otra vez, ¿no? Entrégate completo, no una monedita. Oro junto con ustedes, hermanos. Padre, muchas gracias por la enseñanza del Señor Jesús en estos versículos. Y como esta versión nos recuerda, debe causarnos, Señor, mella. Debe hacernos recordar que estamos lejos del ideal tuyo. Señor, debe hacernos huir de la trampa en la que cayó Israel. Señor, queremos tus bendiciones, sí. Queremos que nos dé salud, sí. Queremos que nos prospere, Padre. Que tener una buena familia llena de salud, lleno de provisiones tuyas, sí, Señor. Pero también queremos ser una nación y una gente, una familia, una iglesia, que cuando tú pides cuenta, en lugar de maltratar a tus mensajeros, a tus criados, a tu hijo, Señor, podamos responder con obediencia, con frutos que de verdad sean los que tú buscas en nosotros. Señor, ayúdanos a vivir una vida libre de la imagen del denario, de la plata, de la pasta, Señor, del dinero, del pisto. Que nuestra vida completa esté dada a ti, que nuestra vida esté estructurada alrededor de tus cosas, Señor. Muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos da el poder oír tu instrucción. En el nombre de Jesús. Amén.